cómo un niño de 11 años, ¿vale? Sale del colegio y está pensando en terminar un videojuego para vendérselo a una empresa que está esperando ese videojuego. O sea, y tus compañeros seguramente estarían pensando pues, en jugar a la Play o a saber. Pues a ver, realmente, o sea, hubo como ciertas cosas que fue lo que me activaron a hacer esto, ¿no? Porque realmente yo mientras estudiaba, creo que ahí estaba en estaba en primero de la ESO. El colegio a mí no me gustaba, no se me daba bien. De hecho, en primero de la ESO justo suspendí 8 asignaturas, que fue algo que para mí, pues tanto para mi familia como para mí, fue un poco decir, oye, pues es algo duro, ¿no? No estoy estudiando, estoy todo el día jugando videojuegos en casa y demás. ¿No te motivaba? No me motivaba para nada. Y aparte empecé un canal de YouTube de hacer vídeos de Minecraft, vídeos de videojuegos y tal, y entonces empecé a hacer cosas de eso, ¿no? Entonces, eso, además también que fui a varios eventos de videojuegos en Madrid, que de hecho iba con un pase de prensa porque yo me había inventado un periódico para poder ir gratis a estos eventos. O sea, ¿Ah, sí? ¿Y te lo dieron? Exacto. Hostia. Me inventé un blog, en plan como un periódico de videojuegos en la comunidad y dije, sí, tenemos 20.000 miembros mensuales, no sé qué tal. Y gracias a eso pude ir a los eventos, que era el Madrid Games Week, que era uno de los, bueno, no sé si lo siguen haciendo, pero bueno, era uno de los eventos de videojuegos más grandes. Y claro, yo iba ahí con el pase de prensa con 12, 13 años, que tengo las fotos ahí todavía, y iba por ahí y digo, joder, si es que al final estás viendo aquí que hay un montón de empresas que hacen videojuegos, es un mundo que mueve muchísimo y tal, y eso fue lo que me motivaba a la cabeza y decía, joder, es que quiero terminar de estudiar o quiero terminar el colegio y quiero ir directo a casa a hacer más cosas, a poder seguir creando cosas porque me apasionaba también. O sea, el ver que cada vez había más gente y se metían usuarios a probar los juegos que yo había hecho o la comunidad que iba creciendo poco a poco y que la comunidad llegó a tener un buen tamaño, ¿no? Y yo recuerdo estar en clase con el móvil y estar ahí gestionando el servidor porque de repente un día se habían metido 100 personas a la vez ahí al servidor y yo ahí gestionando cosas y tal. Y al final todo eso pues fue un camino de evolución muy natural. No es que fuese algo de que yo estuve buscando eso, sino que realmente fue algo súper natural de que, oye, pues fue surgiendo, ¿no? Y fueron como cosas que fueron ahí conectándose entre sí. Y así fue un poco como nació, ¿no? Esa vena. Pero creo que ya venía de antes. O sea, esa vena ya la tenía yo de que al final la creatividad que desarrollaba jugando a videojuegos o que desarrollaba en clase, o sea, yo en clase me tiraba todo el día haciendo 1000 cosas, ¿no? Me inventaba mis propias historias o jugando con coches, tal, lo que fuese, pues creo que eso me llevó a tener, pues, esa vena emprendedora, ¿no? Esas ganas de emprender, ¿no? Eso es. Imagino que terminaste los estudios, ¿no seguiste estudiando o has seguido estudiando? Terminé bachillerato hace ya 3 años casi y ya, o sea, porque de hecho lo terminé en Madrid, yo soy de Madrid, sí. Y terminé bachillerato. Ahí mientras ya estaba con mi startup Worksible. Entonces, yo empecé con la startup en primero bachillerato, empecé con 16 años, mientras justo había pandemia. Bueno, empecé un poquillo antes, empecé en 2019. La pandemia me ayudó bastante, ¿no? El poder estar en casa y no estar en el colegio. Entonces, estaba en casa y estaba desarrollando proyectos. Aparte de tener Worksible, empecé a hacer otros proyectos porque yo soy una persona súper inquieta, ¿no? De decir, oye, pues aunque tenga una empresa, quiero tener 7 empresas más y quiero probar 1000 cosas. Ahora ya me centro más porque ahora ya es algo más serio, ¿no? Pero de hecho en pandemia intenté montar una marca de ropa también, intenté montar varias cosas distintas y al final eso ha sido también un poco lo que me ha ayudado a aprender 1000 cosas distintas, ¿no? Aprender diseño, aprender de redacción, aprender desarrollo, aprender marketing, aprender 1000 cosas distintas que al final yo en el colegio veía que no me aportaba, ¿no? Y de hecho una de las cosas que ahora hablo con mis padres es, me acuerdo que mi directora del colegio les dijo, oye, creo que vuestro hijo tiene que estudiar una FP porque le va a aportar mucho más, ¿no? Una FP de desarrollo, una FP algo de eso. Y claro, mis padres tenían un poco tenían la visión de decir, es que la FP no es lo más adecuado, ¿no? Tú haces bachillerato, luego haces la carrera, que de hecho mi objetivo era hacer una carrera y de hecho me dieron becas para ir a estudiar fuera, a Estados Unidos, que también ese era mi objetivo, irme fuera a estudiar. Pero justo antes, o sea, en mayo de 2021, yo terminaba las clases en junio, o sea, en junio terminaba bachillerato. En mayo de 2021 fue cuando apliqué a Lanzadera y ahí fue cuando me cogieron aquí en Lanzadera, que Lanzadera es la aceleradora de startups de Juan Roig. Sí. Han impulsado más de 1.300 empresas en total, financian los proyectos, tienes una comunidad increíble. Entonces ahí decidí yo y dije, vale, tengo 2 caminos ahora. O me voy a estudiar y dejo de lado un poco el proyecto, porque al final meterte en una carrera no es complicado llevar ambas cosas. Sí. Y yo sabía que aunque me metiese,
no iba a aguantar 4 años o 5 años ni de broma. O irme a Valencia, mudarme con 18 años, bueno, tenía 17 todavía, irme solo a vivir y pensar realmente si eso era lo que quería hacer, ¿no? Entonces decidí coger esa segunda opción y a día de hoy no me arrepiento. Aunque, quién sabe, dentro de 5 años, 10 años, ¿no? Pero bueno, ya a llegará. día de hoy no me arrepiento. Claro. ¿Cómo te costeas el venirte a Valencia? Pues mira, al principio fue una cosa sobre todo, o sea, mis padres estuvieron ahorrando durante mucho tiempo para poder pagarme la universidad o para poder pagarme los primeros años de universidad. Entonces, esos primeros meses tuve apoyo de mis padres pues, para poder costear los costes de alojamiento y demás. Aparte, yo también, entre medias de montar Workable y haber montado comunidad de videojuegos, monté una agencia de desarrollo web, marketing y demás. Esa agencia pues, fue un poco lo que me hizo también montar Workable, que ya contaré un poco después más en detalle el por qué decidí montar Workable y qué fue lo que me hizo hacer Workable. Pero la agencia también hice varios proyectos, bueno, tuvimos unos 30-40 clientes, tuve un equipo subdelegado también y demás, y fue algo que me dio una base financiera bastante sólida para tener 17 años, ¿no? Con la que también pude venirme aquí, poder hacer inversión un poco, pues oye, invertir en el proyecto, ¿no? O sea, que yo en un proyecto en Workable invertí 8.000 euros de inicio, que eso fue también un poco lo que me hizo, oye, pues poder montar la sociedad, poder pagar el notario, poder pagar 1000 cosas, poder pagar a cuota autónomos al principio, esas cosas. Exacto. Y luego sí que es verdad eso, o sea, al final el alquiler y tal, los primeros meses, un poco con ayuda de mis padres. Luego, a los meses de empezar, conseguí levantar una ronda de inversión de 200.000 euros. Entraron unos inversores de Italia en la empresa. Y así fue un poco como dije, vale, pues ahora ya estos costes ya los paga la empresa, que realmente al final los inversores, porque yo estoy viviendo aquí en Valencia pues un poco pues, por cuestiones de la empresa, ¿no? Entonces, así ya fue un poco, ya pude costear eso, contratar el primer empleado e ir creciendo un poco. Qué fuerte. O sea, enseguida conseguiste levantar 200.000 con ayuda de lanzadera o por tus medios. No, al principio fue sin ayuda de lanzadera como tal. O sea, sí que estaba dentro de lanzadera, pero bueno, esa primera ronda no fue por lanzadera, sino que realmente fue porque yo empecé a escribir a un montón de periodistas distintos, ya medios de comunicación, a Expansión, a El País y demás, sí. y salieron varias noticias mías, porque al final era un titular que molaba, ¿no? El decir, empresario a los 16 años. De hecho, en uno de los titulares pusieron empresario a los 12, y les llamé y les dije, a ver, poner si queréis que empecé a los 12, claro, pero no pongas empresario. O si quieres poner emprendedor desde los 12, pero empresario creo que es una palabra que ya toma más... Sí, una es muy seria. Sí. Exacto. Entonces empezó a hacer ahí, o sea, empezó a haber más sonido un poco, ¿no? De quién era yo y demás en los medios. También fue un momento en el que no se conocía tanto lo que era una startup, pues al final esto pues fue hace ya 4 o 5 años, entonces no era tan reconocido lo que era una startup. Sí. Tampoco había tanto emprendedor joven en ese momento. Ahora sí que es verdad que hay mucho más. No tan joven, ¿no? Claro, y entonces al final eso fue un poco lo que hizo que se empezaran a mover las cosas. Un inversor de Italia vio un poco los artículos, porque mi padre se lo mandaba a toda su red de contactos, esa red de contactos se lo mandaba a toda su red de contactos, porque al final era algo que se movía bastante, ¿no? Entonces, por cuestiones de un amigo de mi padre, pues ese amigo tenía un contacto y ese contacto era el hijo del inversor y tal. Pues al final... Casualidades todo. Casualidades y realmente que vieron que algo había detrás, ¿no? O sea, que claro, obviamente. No es que no haya nada y que sea tal, sino que al final pues le mandaron esa noticia se empezó a mover y esa fue la noticia que dijo, oye, yo quiero hablar contigo. Entonces estuvimos hablando, le moló mucho el proyecto, le gustó el proyecto. Más que el proyecto, yo creo que era yo, ¿no? Como persona, porque el proyecto realmente ahí no había nada. O sea, bueno, al final el proyecto es la persona también. Eso es. O sea, y de hecho hay muchos inversores, Angels, por ejemplo, que es el fondo de Juan Roch, invierten en las personas. Porque al final los proyectos, hay 1000 proyectos, cada día tenemos miles de ideas distintas, pero al final lo importante es cómo ejecutas ese proyecto, la visión que vas a tener, porque el proyecto nunca va a ser el mismo de aquí a 5 años, sino que el proyecto va a ir pivotando. Y al final que yo no tenía nada, no había tenido ni clientes, no había tenido equipo, bueno, no tenía equipo, estaba yo solo. Sí que había montado un producto que funcionaba muy bien, porque al final eso creo que es una de las cualidades mejores que he tenido, ¿no? El saber desarrollar, creo que eso es una libertad increíble, porque hoy en día, si sabes desarrollar, sabes hacer cualquier cosa, ¿no? Claro. O sea, me refiero. Y también que tu cabeza se organiza de una forma, de ya entiendes cosas, aunque a mí la matemática no se me diese bien, yo soy una persona de que la resolución de problemas se me ha dado siempre súper bien, ¿no? O sea, de hecho yo siempre te llegaba al resultado, pero no sabía hacerte el cómo. Yo digo, oye, pero si está aquí el resultado, ¿no? Entonces, eso sabía hacerlo y eso también es un poco lo que me ha hecho el poder
llegar a este tipo de soluciones, el poder hacer un producto en base a un problema que había, ¿no? Que al final el problema es, oye, la forma de trabajar no está funcionando. Y de hecho esto fue antes de la pandemia. O sea, yo antes de la pandemia empecé con Workable y dije, yo no veo que la gente vaya a estar en una oficina 8 horas sentada y tal. Y justo llegó la pandemia. O sea, y ya lo viste tú, fuiste exacto. un poco visionario de eso. En 2019, o sea, al final había empresas que ya hacían teletrabajo, pero Sí. hoy en día se habla de teletrabajo porque ya fue después de pandemia, pero antes era como decir, ¿qué empresas hacen teletrabajo? Claro, nada. muy Y yo pocas. tenía un equipo, o sea, con la comunidad de videojuegos, llegamos a ser 100 personas en el staff, que era un poco como gente que quería colaborar también, y al final cada uno estaba en su casa, yo no conocía a nadie personalmente, y aún así se podía gestionar eso, ¿no? Entonces digo, hoy en día ya nadie quiere estar... o sea, atado a una silla exacto. en una oficina, sí. yo veo a mi madre todos los días levantarse a las 7 de la mañana, lleva 35 años en la misma empresa, se levanta a las 7 de la mañana, vuelve a las 4 y media a casa, y al final es que eso, digo, yo no puedo hacer eso. Yo no quiero eso. Y tampoco creo que los jóvenes quieran hacerlo, porque yo hablo con mis amigos y digo, oye, ¿vosotros qué ideas tenéis en la vida? No sé, tal, pero bueno, yo igual hago esto, tal, pero ninguno quería verse 35 años en la misma empresa, sentado en una silla 8 horas, viendo a ver a qué hora terminaba el reloj. Bueno, 8 horas, que si tienes suerte, Sí. porque luego las empresas en consultoras grandes estás 10, 12 horas, o sea, hay mil cosas, ¿no? Que al final yo me iba dando cuenta y digo, si es que esto no es la vida que queremos tener y al final que tampoco va a ser sostenible. O sea, porque no es sostenible esto ni para las empresas ni para los empleados. Claro. Las empresas tienen a gente que no es productiva. O sea, porque de 8 horas una persona es productiva igual 1 hora y media, 2 horas. Porque el modelo de productividad que hay hoy en día está quemado totalmente. Y de hecho, en una oficina más. Porque tú estás ahí con tu compañero al lado, te quita los cascos, hablas con él, te vas a por el café, te Se bajas pierde a mucho fumar. tiempo. Se pierde muchísimo tiempo. Y realmente productivo, si te pones productivo, o sea, hay gente que es muy productiva, lógicamente. Pero en una oficina, que tú vas a una oficina de funcionarios Bueno. y miras qué tiempos son productivos, menos de un 15% de su jornada laboral, 100%. Sí. Entonces, es un tema que da para mucho eso. Sí. Vamos a tocarlo.